que necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor. Que seas tú cambiando todo aquello que no es agradable delante de ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Si no hemos sido siervos útiles delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos querido adorarte, no hemos querido exaltarte, Señor. Darte la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Perdónanos, Señor. Pero estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu presencia, Padre. Cambia nuestros corazones, quita toda dureza, Señor. Quita todo aquel espíritu, Señor, que nos ha hecho sentirnos cómodos, porque estamos bien, porque lo tenemos todo, Señor. Pero que eso, Señor, no nos quite la sed de buscar de ti, el anhelo de buscar más de tu presencia, de servirte, de adorarte, Señor. Obra tú en nuestras vidas, quebranta todo yugo, quebranta nuestros corazones, Señor. Haznos más como tú, Padre. Haznos más como tú, Señor. Siervos útiles delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Exaltamos tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Uno, dos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bendición estar una vez más en la casa del Señor. Adorarle y exaltarle, ¿verdad? Darle la gloria y la honra que solo a Él le pertenece. Pues, meditando en este mensaje, había una palabrita, ¿verdad? Que hacía quizás memoria en mí, y era Ebenecer. Todos la hemos escuchado. Y sabemos, ¿verdad?, en qué momento de la historia salió esta palabra. Estamos a pocos días de finalizar un año más. 365 días. ¿Verdad? Bueno, estamos a menos de 365 días, pero hemos podido ver cada día, desde el 1 de enero, la misericordia del Señor, que ha estado a cada instante con nosotros, que nos ha sostenido. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y si vamos al libro de Samuel, en el capítulo 7, al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, en el capítulo 7, ¿verdad? Podemos ver que el pueblo de Israel, aquella nación escogida por Dios, y vemos a ese profeta usado por Dios, a Samuel, que ora cuando el pueblo está afligido, porque los filisteos
ya van para su tierra, van a atacarlos. Y entonces el pueblo le dice a Samuel, ora por nosotros, ora porque los filisteos vienen, nos van a atacar. Y en el versículo 12, ¿verdad? Después de que llegaron los filisteos, después de que Dios pelea por su pueblo, Samuel, todo ese tiempo, ¿verdad? Que ha habido conflicto entre israelitas y filisteos, el Señor está con ellos como poderoso gigante. Y entonces dice en el versículo 12 del capítulo 7 de 1 Samuel, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hasta aquí, hasta este momento, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido en la diestra de su justicia, ¿verdad? Pero la vida continúa, el correr de los días sigue. Finalizamos quizás un año calendario, 24 meses, 12 meses, perdón, 12 meses en los cuales el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado, ¿verdad? Y vamos a ir también al libro de Primero de Reyes, en el capítulo 19. Amén. Cuando lo tenga listo. Vamos a leer del 4 al 8, los versículos del 4 al 8. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Miren, anteriormente el profeta Elías, este hombre que leemos en estos versículos, había querido morirse. ¿Pero por qué? Si este profeta había sido utilizado por Dios, él había declarado palabra de que no llovería por 3 años a causa del pecado del pueblo de Israel y de sus gobernantes, ¿verdad? Y vemos a través de los versículos anteriores, en el relato 17, cómo Dios tiene cuidado de su vida. Le envía alimento, le envía cuervos, lo guió,
¿verdad? Nunca lo dejó solo. Durante estos 3 años hubo escasez en el alimento, escasez en la bebida. Y a pesar de todo, de esos 3 largos años, el Señor tuvo cuidado de la vida del profeta. Dice en Mateo 28:20, Jesús, ¿verdad? Cuando ya va a partir al cielo, les dice a sus discípulos: yo estaré con vosotros siempre. Y ahí podemos ver que Dios estuvo con el profeta siempre, a cada instante, lo guió, le dijo, ¿verdad?, a dónde ir, qué hacer. Y así como fue ese tiempo, ¿verdad?, el pueblo y el rey no cambiaban. Seguían creyendo en los Baales, seguían haciendo lo malo delante de Dios. Sin embargo, luego de 3 años, ¿verdad?, el profeta regresa y la sequía se va. Lo vemos en los capítulos anteriores. Pero ¿qué sucede en ese traspaso de época, podríamos decirlo así, de la época en la que hubo sequía y la época en que ya empezó la lluvia? Porque el profeta está contra los profetas de Baal, ¿verdad? Los ponen como en contienda para que el pueblo vea y entienda quién es Dios verdaderamente. Y al final conocemos la historia, ¿verdad? Él ora y el Señor manda el fuego en esa prueba. Y entonces, ¿qué sucede? Los profetas de Baal tienen que ser muertos, ¿verdad? Tienen que ser degollados. Y entonces, Jezabel, ¿verdad?, esa reina que había levantado altares, quería atentar contra la vida del profeta. Miren, para Dios todos somos sus siervos. Él nos puede usar de 1000 maneras. Claro, si usted y yo lo permitimos, ¿verdad? Porque el Señor no nos obliga a hacer, no nos obliga a dar. El Señor escudriña nuestros corazones. Y depende de nosotros si nosotros escuchamos la voz de Dios o nos hacemos oídos sordos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón sencillo a su llamado. ¿Cómo vamos a tener ese corazón sencillo al llamado de Dios? ¿Cuántas veces usted ha visitado a alguien cuando está enfermo? Ay, hermana, es que a mí no me gusta visitar enfermos. Es que ¿para qué voy a ir a incomodar a la gente? Es que ¿para qué voy a ir al hospital? Es que ¿para qué tal cosa?
El visitar enfermos es algo que Dios nos permite hacer como una forma de servicio a Él, para orar. Estar enfermo no es nada agradable. Pasar una operación no es nada agradable. ¿De qué otra forma le podemos servir? Orando por aquellos que no quieren nada por el Señor. Esos que dicen, yo fui cristiano una vez, pero ya no quiero ser cristiano. El Señor nos manda a llamar a orar por esas almas, a tener misericordia por ellos. ¿De qué otra forma? ¿Regala usted ropa que ya no usa? ¿O usted ahí la tiene guardada? ¿Cuánta gente hay que no tiene ropa? ¿Cuánta gente hay que no tiene comida? Y nosotros a veces hasta la botamos. De todas esas formas podemos servirle a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué testimonios tiene? Aquí, de todo yo podría decir, usted tiene tal testimonio, usted tiene tal testimonio. Abramos nuestra boca, hermano. Compartamos eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esas cosas buenas que Dios nos ha dado. No nos quedemos callados. La gente necesita oír lo que Dios hace. La gente necesita abrir sus ojos de una manera diferente. Pero si usted y yo nos quedamos callados, sin decir, sin expresar lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios me ha dado, entonces no estamos haciendo nada, hermanos. En la vida cristiana habrán muchos Jezabel que nos van a amedrentar. Y así como el profeta dijo, quítame la vida. Tal vez nosotros no hemos dicho, quítame la vida. Pero no me va a dejar mentir que en algún momento difícil hemos dicho, Señor, yo ya no quiero vivir. Yo ya no quiero estar aquí. Todos lo hemos dicho o lo hemos pensado. Por deudas, por enfermedad, por problemas, lo que sea. Todos hemos estado así como el profeta Elías. Hemos dicho, Señor, yo ya no aguanto. Es que yo le sirvo al Señor, pero ya no aguanto. Si no es problema con mi pareja, si no es problema con los hijos, si no aquí, si no allá. Y así. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Mejor llévame. Mejor no me hubieras mandado. Mejor allá me hubiera quedado con los ángeles, adorándote, si iba a saber que iba a pecar, que iba a sufrir mucho.
Si Jesús, siendo Dios, por todo lo que pasó, en ningún momento dijo, Padre, quítame la vida. Jesús sufrió por usted y por mí. Entonces, ¿por qué a nosotros, como hijos, como siervos suyos, nos cuesta? Es porque somos humanos, sentimos. Podemos decir como el profeta, ¿verdad? Ya no aguanto más. Ya no. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Es que no quiero estar en la casa porque solo son problemas. Mejor me voy donde mis amigos, mejor me voy donde otra persona. Miren, el ángel de Jehová le dijo, este hombre estaba desanimado. Y cuando uno está desanimado, ¿qué hace? Dormir. Dormir porque en el sueño siente quizás cierta tranquilidad, cierta calma. Y ahí mismo en el sueño, el ángel se le aparece. Y el ángel le dice al profeta, levántate y come, porque largo camino te resta. Y hoy el Señor está diciendo, sí, está bien, Ebenezer, hasta aquí he estado contigo. Pero seguimos. Seguimos. Y largo camino te resta. Vienen otros 365 días. Pero no estás solo. Pero no te abandono. Venga lo que venga. Yo estoy contigo. Yo te sustento con la diestra de mi justicia. Estamos en una época de mucha indiferencia, hermanos, para las cosas de Dios. No solo jóvenes, no solo niños, de todas edades. Miren, parece que la pandemia se nos olvidó. O que la pandemia nos enseñó cosas que no deberíamos aprender. ¿Cuántos matrimonios quedaron separados? Porque no supieron convivir, porque no supieron ser tolerantes. Porque alguno de ellos dejó la pasta como al otro no le gustaba. Y como todo era en línea, ¿verdad? Más fácil. Ya no había que esperar, ya no había que hacer colas. Y nos volvimos más intolerantes también a la paciencia. Nos volvimos más egoístas. Pero hay situaciones en nuestra vida, hermanos, en las que estas tres cosas van a tener que volver si nosotros perdimos alguna. Si nosotros perdimos la tolerancia a las personas, ¿verdad? Miren, hoy en día uno anda en la calle y ve tanta gente que se enoja porque
porque alguien no se pasó en rojo, o sea, cosas que uno dice, qué falta de tolerancia. Qué falta. No sabemos esperar. Nos hemos vuelto muy impacientes. Entonces, el Señor va a permitir situaciones en nuestras vidas, hermanos, en las que nos va a decir, tenés que ser tolerante, tenés que saber esperar. Tenés que dejar el egoísmo. Miren, el pueblo de Dios, esa nación escogida, ese Israel que Dios apartó para él, le fallaba. Y por eso, ¿verdad? Cuando ellos salen de Egipto, Dios les envía estatutos y reglas de cómo debe uno dirigirse, cómo debe actuar en diferentes situaciones. Y todos, ¿verdad? Hemos dicho, hemos recitado los 10 mandamientos. Algunos de memoria los podemos, ¿verdad? Pero mire, este pueblo, guiado por Dios, guiado por una persona que había sido utilizada por Dios, tenían esa necesidad, eso que el hombre quiere o necesita, ¿verdad? Ver algo en qué creer. Y entonces el pueblo de Israel se hace un becerro de oro. Y dicen, este Dios nos sacó de Egipto. Tuvieron que crearse una figura para creer en Él. Y nosotros, hermanos, tenemos que crearnos algo para creer en Él. Cuando usted y yo, ¿verdad? Comenzamos, porque hay mucha comezón de escuchar palabra. Y de repente usted dice, es que esta persona oró por mí y me dijo todo lo que estoy pasando y me dijo todo lo que me ha pasado y etcétera y etcétera. Y que el Señor me va a bendecir y que el Señor me va a dar eso y que el Señor me va a dar lo otro. Cuidadito, hermanos, porque también puede ser palabra de adivinación. El enemigo es astuto y el enemigo también nos conoce. No pongamos en un pedestal a una persona que ora, a una persona que es utilizada por Dios para darnos alguna palabra. Eso es ser idólatra, hermanos. Cuando nosotros lo que debemos de hacer como hijos de Dios es leer su palabra, congregarnos, orar, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de la oración. Hermana, es que cuando tal persona ora por mí,
me dice cosas y Dios me habla más. A usted sola también le puede decir cosas el Señor en su intimidad. Ay, hermana, es que a veces siento que cuando oro, quizás yo en mi pensamiento, quizás soy yo la que estoy poniendo esas palabras, esas cosas. No, si el Señor le recuerda algo que está en su palabra, es Él el que está hablando. Si el Señor le recuerda algo de alguna prédica, es Él el que está hablando. Ay, es que estoy orando por tal persona y el Señor de repente le está diciendo, perdona, perdona. ¿Y yo a quién voy a perdonar? Si el Señor le está diciendo, perdona, perdona, es porque Él ha escudriñado su corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Padre, ¿qué debo de perdonar? ¿A quién debo de perdonar? ¿Contra quién tengo esto o aquello? ¿Verdad? Dejemos de buscar ídolos. Dejemos de buscar cosas que a Dios no le agradan. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Miren, he vivido toda mi vida en esta nación. Nací en época de guerra. Y a mis 8 años, una de las noticias que más me marcó fue un hecho que sucedió en cierta universidad. Fue una naturaleza cruel, cruda. Y con el correr de los años, fui parte y testigo de una sociedad egoísta, en la cual se perdió el respeto por los niños, el respeto por los adultos mayores. Crecieron más los abusos, los robos, jóvenes desaparecidos, jóvenes que morían porque no eran de una zona. Niños que fueron apartados de su familia porque fueron secuestrados. Como personas inocentes fueron quemadas dentro de un bus del transporte público. En esa sociedad vivíamos. En esa sociedad que perdió tantos valores, que se volvió indiferente a muchas cosas. Personalmente, fui asaltada en 3 ocasiones. Lo material, dice uno, pues al fin y al cabo se hace. Pero en una de ellas la situación podía ser muy diferente. Sin embargo, ese día el Señor había puesto en mi corazón hacer un ayuno y oración. Y recuerdo que lo único que le dije al Señor fue, Padre, guárdame. Porque la intención de estas personas no eran nada buenas. Sin embargo, al final me dejaron ir, ¿verdad? Pero muchas jovencitas, muchas señoritas,
no tuvieron ese final. Sufrieron. Y todos podríamos decir, no, no era fácil vivir en esta nación. Crecimos en un mundo de maldad. Crecimos en una nación que está a falta de tantos valores. Pero a pesar de que había mucha maldad, también había mucha búsqueda de Dios. Muchos jóvenes, con tal de que no los atacaran más, de que no fueran más obligados a pertenecer a algo, la única salida que tenían era: si sos cristiano, no pasa nada. Pero ese joven tenía que congregarse, tenía que buscar de Dios. Miren, el desánimo, el cansancio, la tristeza, nos va a llegar a todos. Somos humanos. Nos vamos a sentir solos muchas veces, aunque tengamos alrededor mucha gente. Desganados. Y quizás muchas veces digamos: es que, hermana, no salgo de una y ya estoy en otra. Y voy saliendo de esta y caigo en otra. Y el enemigo es astuto y viene y dice: te iba mejor cuando no estabas en la iglesia. Te iba mejor cuando no servías. Y nosotros, muy inteligentes, ¿verdad?, escuchamos más al enemigo que al Señor. Y entonces empezamos: no, ya no sirvo. No, ya no voy a la iglesia. No, ya no hago esto. No, ya no oro. No, ya no aquí. Y a veces, en el caminar cristiano, de repente el Señor, o como que hay una pausa y que no pasa nada, que todo está bien. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos salud, etcétera, etcétera. Y entonces decimos: Señor, gracias, todo está bien. Y hacemos oraciones sencillas. Pero cuidado, porque esa comodidad nos puede desanimar. Nos puede decir, así como el profeta: Señor, llévame, quítame la vida. Estamos en el día 362 del año. ¿Y cómo ha sido Dios con usted hasta aquí? ¿Lo ha dejado solo? ¿Lo ha abandonado? ¿Han habido momentos en los que usted ha dicho: quítame la vida? No, Dios no nos ha dejado, Él ha estado con nosotros siempre. Nos ha dado salud, nos ha guardado a la familia, ¿verdad? Usted anda en moto, en un vehículo, caminando. Y no sabemos muchas veces de qué Dios nos ha guardado. Quizás después hubo algún accidente. Quizás después hubo algo y nosotros ni cuenta nos dimos. Pero el Señor puso ángeles ahí. Nos libró de todo. Y como largo camino nos espera nuevamente,
las misericordias de Dios serán nuevas cada mañana, hermanos. Amén. Y mientras estemos aquí, debemos agradecer y recordar cada uno de los favores de Dios. Así que yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Es tiempo de agradecer al Señor. El Señor ha guardado nuestras vidas. El Señor ha guardado nuestro sustento. Es que, hermana, no me alcanza. El dinero se me va rápido. Pídale al Señor sabiduría para las finanzas y obedézcale en lo que Él le pide. No hagamos oídos sordos a las palabras de Dios. Amén. Padre y buen Dios, aquí estamos delante de ti, dándote gracias, Padre, por tus bondades, por tus misericordias que han sido nuevas cada día.